Hay cosas notables. Que el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Carilino, hable de patoteada, bueno, sí, es coherente, pero a mí me sigue llamando la atención. Juan Manuel Abal Medina, todo suyo. No, creo que lo más importante es, se habló tanto de que si el fallo, como decía Moró recién, favorecía a este gobierno, si tenía que ver con un pacto, con un acuerdo, y reitero, 4 años. Los argentinos estuvimos esperando 4 años que la Corte dijera algo sobre un tema que es central para la democracia, sobre una ley aprobada con amplios consensos por el conjunto de la sociedad, y estuvimos esperando 4 años para que se pusiera plenamente en vigencia. Yo digo, acá hay obviamente una demora muy clara y una demora que, reitero, habla de un montón de tiempo en el cual no se pudieron aplicar un conjunto de cuestiones que hacen a una cuestión tan central como el ambiente para la política, para la democracia, como es el tema de la regulación de los medios, ¿no? Uno recuerda, hablamos con Moró en un acto que hicimos en Casa de Gobierno que nos acompañó de los 30 años de democracia, que Alfonsín envió un proyecto de ley en el año 88, claro, 87, 88, para empezar a discutir estas cuestiones. 25 años después, 30 años después de que terminara la dictadura militar, recién ahora entra en vigencia una ley como esta, y alguien puede decir que estamos apresurados, patoteada, apurada. Al contrario, yo creo que los argentinos tenemos que decir cuánto tiempo perdimos, cuánto tiempo nos perdimos de un ambiente mucho más plural, mucho más abierto, mucho más democrático. ¿Qué fuerza tienen estos intereses y quién realmente gobierna en la Argentina, ¿no? Porque vinculando esta idea de las dos cosas, los 30 años de democracia, el fallo de la Corte, digo, desde hace 30 años, por suerte, los argentinos logramos la posibilidad de que solo con nuestro voto definíamos quiénes se sientan en la Casa de Gobierno, en el Parlamento, en cada uno de los lugares. Pero hace mucho menos tiempo estamos logrando definir que los que se sienten en esos lugares puedan tomar las definiciones y no sean los grupos concentrados de poder los que la toman. Y este caso de los 4 años de esta demora es una muestra muy clara de esto, ¿no? Cómo estamos peleando realmente porque la democracia realmente tenga vigencia, y quizás esta feliz coincidencia, ¿no? Que a los 30 años de la democracia no se encuentre con definitivamente este fallo diciendo, bueno, la ley constitucional tiene que cumplirse y está plenamente en vigencia, ¿no? Juan Manuel, ¿hay alguna objeción que no sea del orden de la chicana o de la mentira, digo, realmente, hablando concretamente, que hayan recibido desde el gobierno respecto de esto? No, en absoluto. De hace 4 años para acá son siempre más o menos las mismas cuestiones. Digo, quedó muy claro cuando fue la audiencia pública que convocó la misma Corte Suprema y veíamos argumentos que hacía el monopolio Clarín que eran bastante disparatados. Decían que solo con su tamaño, solo siendo los más grandes del mercado, los enormemente más grandes del mercado, se podía definir que había libertad en la Argentina, con lo cual no sé qué opinaría la Nación, Perfil, los mismos que los apoyan, de esto que está diciendo, que eran comprados por ellos, por el Estado, por quién. Digo, un conjunto de falacias que siempre intentan ocultar lo mismo, que en la Argentina, como se decía en el informe, hay algunos que lo que no toleran no es una pérdida económica, tener mayor o menor poder, sino esta idea de hacer iguales frente a la ley. Hoy por hoy los argentinos somos todos más iguales frente a la ley de lo que éramos antes, y eso es lo realmente importante, que no hay nadie que esté por arriba de la ley y que en la democracia somos todos iguales, y por más que eso le moleste a algunos que se creen superiores, bueno, para el resto de los argentinos es una muy buena noticia. Dante Augusto Palma. Sí, algo que ya dijimos muchas veces, pero que veo que reaparece después del fallo, es esta cuestión de que, bueno, se estaría afectando, o estaría la posibilidad de afectar la fuente laboral, ¿sí? Y está claro, digo, ayúdenme si no soy del todo preciso, pero hay un convenio del AFCA que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, sí, por el cual se garantiza que aquellos eventuales compradores de las licencias que tengan que adecuarse van a garantizar la fuente laboral. Además de que uno presupone que obviamente va a haber más trabajo porque va a haber más espacio, pero aún si no hubiera más espacio se garantiza lo que hay. Perdón, sí, y está en los pliegos. Ya, y está en los pliegos, por eso. O sea, hay un compromiso de mantener la fuente de trabajo. Exacto, o sea que no es pura habladuría, sino que está en los propios pliegos. Y después, volviendo a lo que decía Juan Manuel, el tema del trato igualitario. Pensaba, digo, por un lado, el trato igualitario es lo que hizo que el AFCA justamente no avance en la exigencia de adecuación al resto de los grupos, porque si le hubiera exigido al resto de los grupos la adecuación, los hubiera debilitado y en este contexto hubiera quedado el grupo Clarín, que era el que había judicializado, hubiera quedado todavía como más fuerte frente a todos otros grupos debilitados. Y por último, un pensamiento lateral a lo Orlando Barone, digo, uno debería exigir también trato igualitario respecto de conceptos o de principios, ¿sí? El principio que hay que defender a rajatabla es la libertad de expresión. Sí, digo, pensaba yo, digo, ahora finalmente la libertad de expresión no importa tanto, parece que lo que importa más ahora es la fuente laboral. Es decir, ¿no? Si se afecta la fuente laboral, o podemos decirlo, para que no se pierda la fuente laboral, habría que afectar la libertad de expresión, claro, deberían decir ellos. Bueno, pero esa es una cuestión que es demasiado pedir, me parece. Bien, ¿Lola Beiras? No, a mí la verdad que lo que en esa línea de argumentos a los que se apelan para tratar de sostener algo que realmente es insostenible, si se actúa honestamente, si se piensa honestamente,
Ya Van der Koy la semana pasada y hoy lo reitera Morales Solá, la inoportunidad del fallo de la Corte después de la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, porque no le permitió a las nuevas estrellas tener un tiempo para poder posicionarse y que sigan siendo noticias. Esto es increíble. La verdad que es increíble que un periodista quiera que no suceda una noticia porque lo que quiere es seguir explotando la noticia anterior que le convenía políticamente. Entonces, es la negación de la realidad, de la dinámica de la vida social y política de cualquier lugar del mundo. No me vengan con una noticia... vocero, está bien. Claro, digamos, es una cosa absurda. No me vengan con una noticia que me opaque lo que yo quiero seguir diciendo. Derecho al festejo. Cintia García, ¿tenías algo para Juan Sí, Manuel? quiero aprovechar la presencia de Juan Manuel acá para preguntar sobre la aplicación de la ley, ¿no? El fallo es contundente, inapelable, última instancia jurídica, va a generar un cambio doctrinario en la Argentina. También Loretti ya está diciendo que la Argentina es un laboratorio doctrinario, va a ser historia. Ahora, me parece que lo que hay que discutir es la aplicación de la ley. El Grupo Clarín ha dado visos, a pesar de la notificación de oficio, de que no pareciera estar dispuesto a cumplirla. ¿Cuál es la apreciación desde lo que nos podés visualizar vos, justamente con tu expertise, desde la jefatura de gabinete, desde las ganas de que la ley se cumpla, digamos, el hecho concreto de la aplicación y la adecuación del Grupo Clarín a la ley de medios? No, que la ley tiene que cumplirse, es lo mismo que decíamos antes, ¿no? Lo que hablaba Nora, digamos, la oportunidad para este fallo hubiera sido hace bastante tiempo. Reitero, hace bastante tiempo que hubiera sido bueno que la Corte Suprema hubiera dicho basta, esto está claro, entiendo que algunos tengan más, quieran tener más poder en la Argentina, pero bueno, es el momento de cumplirse. En este momento, cuando ya llega esta ley, francamente ya están prácticamente todo en acción, está todo en marcha, se habían frenado procesos muy estaban en acción, con lo cual ahora simplemente ya no hay más vuelta, lo ha dicho con mucha claridad el titular del AFCA, que, bueno, obviamente, ¿por qué se hace la adecuación de oficio con el Grupo Clarín? Simplemente porque el Grupo Clarín no quiere que sea la otra, digamos que no la ha hecho voluntaria, no que alguien lo obligó, al contrario. Ojalá se hubiera presentado, como el resto de los grupos, muchos de ellos muy opositores a este gobierno, muchos de ellos que critican la ley, muchos de ellos que dicen que esta ley es una porquería, pero bueno, cumplen la ley como nos toca al resto de los argentinos, cuando la ley que no nos gusta, la cumplimos igual. ¿Por qué Clarín no lo tiene, es de oficio la adecuación con Clarín? Porque ellos dijeron que fuera oficio y no se han adecuado voluntariamente. Ahí simplemente lo que hay que hacer es continuar con la aplicación. El AFCA se ha dado la normativa que ya está aprobada para avanzar, no es nada nuevo al respecto y por lo tanto no hay mucha más cuestión que esperar que esto siga su curso y que ya no hay más instancias, porque bueno, hoy también cuando escuchamos a algunos de los voceros del grupo que decían, bueno, instancias internacionales, cuando es muy claro que la Corte Interamericana no habla de empresas, habla de personas, con lo cual tampoco se podría aplicar ahí. Juan Manuel, han dicho que van a recurrir a través del recurso del amparo licencia por licencia. Digamos, uno piensa que detrás de eso está el fallo, ¿no? Como decían ahora, de 6-1 sobre la plena constitucionalidad. Digamos, ¿avisorás instancias dilatorias? ¿Y qué hacer entonces? Que van a intentarlo sin ninguna duda porque es lo que vienen haciendo desde hace 4 años, pero que esto ya no tiene, digamos que ya han extremado al extremo. Digo, cuando hablamos de 4 años estamos hablando, reitero, porque a veces parece, 4 años no parece tanto, pero 4 años es un periodo constitucional en Argentina. Es lo que un presidente se elige y se va, lo que un gobernador se elige y se va, una legislatura, un parlamento completo se recambia en ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que más plazo, digamos, más dilación no es posible que tengan, que van a intentarlo sin ninguna duda, pero que ahora la justicia, ya el fallo de la Corte es muy contundente al respecto, ha dicho, bueno, todo el resto se discute ex post, digamos, puede decir, bueno, si hubo algún problema, si se aplicó mal, si se aplicó bien, pero es materia de otra cuestión. Hoy por hoy los argentinos tienen que saber que ya no tienen más forma de encontrar una dilación posible y que esta ley finalmente, después de 4 años, sin ninguna rapidez, sino más bien todo lo contrario, finalmente se va a aplicar y eso es lo importante en la Argentina, ¿no? Juan Manuel, digo, en tu condición de jefe de gabinete del Ejecutivo estás en contacto además con los líderes de la oposición también. Yo no quiero comprometer tu trabajo ahí, pero llama la atención que un hombre como Wiener, de cuya fuerza, bueno, del Frente Amplio Progresista hay una persona no designada en el ente de la AFCA, ¿no? Todavía. O que un hombre como Sergio Massa, que vos fuiste su vicejefe cuando era jefe de gabinete, si no me equivoco, ¿es verdad? Digo, diga una cosa exactamente opuesta a la anterior. Cuando tenés que hablar con esta gente, digo, ¿cómo se da ese diálogo? Esto porque los que estamos de a pie por ahí nos preguntamos qué grado de sarcasmo mantienen algunos tipos, algunos dirigentes, y qué grado de paciencia tienen otros, ¿no? Sí, hay algunos que han cambiado su posición.
otros las mantenemos, y lo que uno siempre ve cuando habla con los dirigentes de la oposición, yo te diría con la mayoría, es que hay por abajo un apoyo muy grande, una idea, sí, vamos, está muy bueno, nos conviene a todos, pero entendés, nosotros no podemos decirlo porque perdemos cámara, es muy normal decirlo, y una cuestión como muy, ojalá ustedes puedan y después nos va a venir bien para todos. Bueno, a algunos toca pelear con todo y a otros les toca esperar por detrás de las cuestiones, ¿no? Nosotros siempre fuimos muy claros, decimos lo mismo en privado, en público, acá, en otro programa, en otro lugar, en cada lugar, otros no tienen lo mismo, bueno, uno muchas veces quizás eso le molesta, pero se da cuenta, ¿no? A mí me ha pasado varias veces en temas como este, como la misma reforma política, cuando fui al Parlamento y todos me decían, se cae la democracia, se cae la república, bueno, pero nos conviene, Juan Manuel, qué bueno. Son un conjunto de actitudes que realmente, bueno, a uno puede molestarlo un poco más o defraudarlo un poquito, pero en el fondo lo que muestran es que uno está muy correcto en la posición que está, ¿no? No, es bueno que lo sepa la gente, porque por ahí hay cosas de estas que no trascienden el año pago del poder, ¿no? Cuando Sergio Massa fue ahí lo veíamos recién, fue el que presentó esta ley, la fuerza del FAP de Wiener votó esta ley a favor, digo, son un conjunto de cuestiones que después entre comillas, por los aprietes que le hace el monopolio terminan diciendo otra cosa, ¿no? Digamos, a uno realmente lo sorprenden, pero bueno, uno está muy claro en la posición que tiene y que puede decir lo mismo en público o en privado, que es lo importante, ¿no? Bien, tenemos un ratito más todavía. Nora, ¿tenés alguna pregunta para Juan Manuel? Bueno, una cuestión, quería resaltar el caso de Wiener, porque a mí la verdad que un candidato a presidente tenga una actitud de ese nivel de ambigüedad, no de ambigüedad, de cambio de opinión, disfrazada de ambigüedad, diciendo, bueno, hay que reglamentar. No hay que reglamentarla, esto está claro que está reglamentado. El problema justamente no se puede aplicar porque ha habido durante 4 años una dilación judicial. Entonces, decilo, no estoy de acuerdo, cambié de opinión, votamos una cosa, pero afrontar las consecuencias de una decisión. Eso me parece que un dirigente político que aspira a ser presidente de un país tiene que decir las cosas clarito. Eso me parece, a pesar de lo espantoso desde mi punto de vista de su posición, más claro Macri, que no se atreve ni siquiera a repetir lo que le dicen Van der Kooi y Blanc porque no sabe muy bien. Por las dudas le dice, yo pienso lo mismo que ustedes, ¿no? Pero lo dice, está clarito, no hay ningún tipo de duda al respecto. Entonces, eso me parece fundamental. Y otra cosa que te quería preguntar, Juan Manuel, a la cual hacía antes alusión Mariana, con esta parte de la fundamentación del fallo de la Corte, que no es resolutiva, pero que sí abrió los canales para que en cierto punto, todos aquellos que se oponen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hagan hincapié en la necesidad de regular la publicidad oficial y que esto atenta, sí, contra la libertad de expresión. En ese sentido, desde el oficialismo, ¿hay alguna norma que se esté estudiando para regular esto, para aplicarlo de otra forma? Porque sí, también es cierto que ha habido un fallo de la Corte que ha dicho que el gobierno tenía que ponerle publicidad al grupo Perfil. Sí, a ver, con este tema se ha dicho tantas cosas que me acuerdo incluso haber escuchado discusiones de este programa y de distintas cuestiones. Obviamente hay reglas y criterios, nada que se haga en el Estado se puede hacer por fuera de la normativa. Claro. La Argentina es uno de los pocos estados obviamente los que estaban en la OEA ni hablar, pero en el mundo que pone en internet permanentemente quién recibe pauta oficial. Digamos, nadie lo dice, pero después hay análisis que los hacen en general mal, pero que se pueden hacer porque este estado está obligado, nos hemos autoobligado a poner internet y todo el mundo puede saber y analizar qué es lo que pasa. O sea, hay criterios, hay normativa que se pueda mejorar, que se pueda trabajar más sin ninguna duda. Pero los criterios están y hacen por lo menos que, a diferencia, reitero, de muchos países, acá en Argentina todos pueden saber a quién le pone pauta el Estado Nacional, que no es lo mismo los estados provinciales, algún estado de una ciudad en la que estamos ahora y tantos otros. En segundo lugar, la cuestión obvia de la magnitud. La pauta pública total, o sea, nos incluye a nosotros, con la ciudad de Macri, con la que pone BIN, con el conjunto, no llega al 10% total de la pauta. Si uno que con el 10% puede condicionar al 90% restante, hay un problema lógico bastante profundo. Y el Estado Nacional es un 5% como mucho, contando las diversas formas que uno puede analizar esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá se quiere esconder, mediante un tema puntual, una cuestión mucho más macro de cómo se construye en la Argentina el contenido, los contenidos, claro, y la construcción de la opinión pública. Que nosotros podamos seguir discutiendo y seguir mejorando nuestra propia práctica sin ninguna duda. Pero reitero, hay criterios, los aplicamos, funcionan y hacen, por ejemplo, que todos los argentinos puedan saber, entrando en internet, en dónde el Estado argentino pone sus noticias y sus avisos. Pero de eso pensar que con eso se condiciona a un conjunto de los medios, con ese 5% con mucho, un porcentaje hay un problema, ¿no? Dante, ¿tenías algo para...? Sí, una pregunta que es un poco más general, porque creo que en la reunión en la Comisión Interamericana, Morales Solá en algún momento dice
el gobierno argentino toma el periodismo como enemigo. Y yo quería hacerte una pregunta en el lado, digo, más general, es decir, ¿qué rol crees que cumplen hoy los medios de comunicación, digo, más allá de la Argentina y en la Argentina también, en relación a la democracia? Digamos, porque evidentemente del origen de los medios de comunicación o de la prensa a lo que sucede hoy, evidentemente algunas cosas han cambiado, entre ellos el capitalismo, digamos, pero ¿cómo lo ves vos? No, digo, esta discusión que estamos en Argentina, yo leí hace muy poquito otra discusión que hay ahora, que se ha aprobado una reforma muy profunda en Inglaterra. En Inglaterra la reina ha aprobado la propuesta que le había enviado el Parlamento para hacer una comisión que definía determinados estándares, después de los terribles escándalos que vimos con todos los medios de Murdoch y toda la cuestión de del espionaje, las escuchas telefónicas. Digo, es una cuestión general en la cual lo que creo yo tenemos que hacer todos es ver cómo seguimos fortaleciendo el rol del periodismo, de la crítica, de las cuestiones, frente a este rol de los medios concentrados económico-comerciales, que lo que buscan es simplemente utilizar a los periodistas como brazos ejecutores de una determinada política, en el caso nuestro, en América Latina en particular, para condicionar las políticas de nuestros gobiernos, como hacían hace 30 años con otros mecanismos, de hace 30 años para acá, como esos mecanismos no los tienen, a través de otras formas de hacerlo, como son estos medios concentrados. Pero obviamente es un disparate lo que planteaba ahí Morales Solá, como tantos disparates que nos tiene acostumbrados, y el del lugar nuestro, obviamente la mayoría, digo, claro, vos bien lo sabés, ¿no? Esta ley no ha surgido de la dirección de este gobierno, sino fueron los mismos periodistas que vienen discutiendo. Yo como vecino, ¿no? Yo estudié ciencia política cuando había toda esa discusión en ciencia de la comunicación. Desde el principio de esta discusión de esta ley no surgió de un partido político, de un sector político, sino los mismos periodistas, especialistas, docentes, investigadores, los que venían discutiendo, diciendo, queremos tener una ley democrática en la Argentina que nos permita a todos expresarnos, cuando todavía no había nadie había pensado que podía existir el kirchnerismo en los 80, digamos, en los 90, ya se discutía la posibilidad de esta ley. Digo, de esto estamos hablando hoy, de una ley que no tiene que ver con este gobierno, sino que tiene que ver con un reclamo muy fuerte de profundizar la democracia también en el espacio audiovisual. Muy bien, nos queda 30 segundos en esta edición Bonsai de 678. Le agradecemos al señor jefe de gabinete de ministros de la Nación su presencia aquí. Gracias, Juan Manuel. Nos despedimos entonces y volvemos como corresponde el día martes en 678. Hay un grillo en